Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, voy hoy a hablar, voy a compartir algunas notas, algunas citas y reflexiones personales del libro de Byung-Chul Han, La sociedad paliativa, publicado por Herder, la editorial Herder, en 1921, después de la pandemia. Aquí se nos habla de la psicología positiva, ¿no? Que rinde culto al bienestar y también al rendimiento. Esa idea que ya, sobre la cual ya se ha explayado el filósofo en algunos de sus libros, ¿no? Esa pretensión de invisibilizar los aspectos negativos que tienen que ver con la alteridad, con la otredad, con lo distinto, que de alguna manera refleja aspectos de nuestro subconsciente, de nuestro inconsciente, de nuestro supraconsciente, como se les quiera llamar o como sea preciso llamarlo. Hay una búsqueda de la invisibilización del dolor en esta sociedad paliativa. Que de alguna manera denota un temor a la muerte, ¿no? Y una idea de querer ocultar ese referente de nuestro foco de atención, evitar que esté presente en nuestra realidad cotidiana. Y como ya comentaba en algún otro vídeo, eso hace que le rindamos culto de una manera grotesca, ¿no? Como se ve en corridas de toros, en matanzas, me refiero a las matanzas de cerdos, ¿no? Y de otros animales, por lo cual hay personas que incluso pagan por verlo. Y en, no sé, en películas violentas, ¿no? Donde hay un recreamiento morboso en crímenes eh, sangrientos, ¿no? Mientras que las personas ven esa película pues comiendo palomitas y con una sonrisita de tonto en la cara, ¿no? Y eso se normaliza para ellos. Se van insensibilizando, que es un tema sobre el cual también trata el filósofo en este libro, ¿no? La insensibilización a la que nos lleva esta sociedad paliativa. La sociedad paliativa es víctima de un delirio por la complacencia. Nos relajamos, es una vida hedonista, evasiva, que rinde culto al sensualismo, a la búsqueda de placeres en el peor de los sentidos, ¿no? No es que nos recreemos gozosamente en el disfrute de esos placeres, sino que esos placeres nos vuelven adictos a ellos. Nos evadimos, es un paradigma evasivo el que rige las mentes de los que están sometidos en esta sociedad paliativa. Es la cultura del me gusta, de los likes, ¿no? Incluso se dice en este libro que hasta el arte se recrea en la vida ociosa. El arte es inútil, ¿no? Dice el arte. Incluso el orden capitalista, las grandes empresas, las grandes multinacionales compran a los artistas con dinero sin ningún tipo de rubor ni de pudor. Estos artistas que antes elevaban su puño izquierdo que incluso siguen haciéndolo, alardeando de ideas revolucionarias, sin ningún tipo de reparo, se someten a las imposiciones que hacen estos grandes empresarios de estas grandes multinacionales que cada vez se van extendiendo más y que van destruyendo, destrozando los pequeños comercios que estaban en relación con esa narrativa, con esos rituales, con esa vida comunitaria, con esa vida de la polis, del municipio, de la tribu, del pequeño grupo. Y ahora todo se va globalizando. Y eso lleva pues muchos males, ¿no? Independientemente de que pudiera llevar algún bien. Por ejemplo, este que permite que yo haga este vídeo y que lo vean algunas personas de muy diferentes lugares, ¿no?
Entonces, subraya Byung-Chul Han cómo el arte se pone al servicio de la propaganda capitalista. Ha encontrado ese arte inútil que decían de manera controvertida grandes artistas, ¿no? Como el propio Oscar Wilde, de repente ha encontrado una utilidad, ponerse al servicio del capitalismo, de la represión, de la imposición social, de la vida evasiva, del consumismo, etcétera. En este sentido, os recomiendo el libro de Lev Tolstoy, ¿Qué es el arte?, en donde él se pregunta y va intentando encontrar una respuesta al principio, al sentido, a la función del arte. Y al final lo que llega es a la conclusión de que el arte, de la mano de la ciencia, es lo que va a permitir que se dé un progreso real, una toma de conciencia, un despertar del conjunto de las personas. El arte tiene que doler. El arte tiene que doler, impresionar, impactar. Está en el lado de lo foráneo. El arte nos invita a conocer algo que hasta el presente es un enigma, es un misterio. Eh, no podemos, es algo inefable, algo que no podemos comprender o no podemos expresar con los lenguajes conocidos, empezando por el de la palabra. El arte está en el lado de lo foráneo, de lo extraño, de la otredad, de la alteridad. Si no es así, queda preso en el infierno de lo igual. Una expresión que repite Byung-Chul Han en diversas ocasiones. El arte, por lo tanto, en estos tiempos está sometido en gran medida por la imposición consumista. Los que promueven con su propaganda el consumo, de la misma manera que antiguamente pues había estos mecenas, ¿no?, ligados a la iglesia o a otros poderes de la aristocracia, la burguesía, que con su ayuda económica determinaban que los pintores y los arquitectos y los demás artistas hicieran determinadas obras, ¿no? Entonces había un condicionante, pues ahora ese condicionante, incluso de manera más impositiva, se da en esta sociedad de la propaganda, en esta sociedad mediática, en esta sociedad de las multinacionales, del consumismo. La economía, por lo tanto, usurpa la cultura. La economía, con su sistema, con su opresión, con su codicia, con su jerarquía, que somete a millones y empobrece a millones de personas desfavorecidas, esta economía usurpa la cultura. Se crea, por lo tanto, una subcultura o una infracultura o hipercultura, como la llama Byung-Chul Han. El imperativo de ser feliz genera una presión más desgarradora que el imperativo de ser obediente. Si alguien viene aquí y quiere que yo sea obediente, pues me rebelo. Digo yo, ¿qué te voy a hacer a ti caso? ¿Quién eres tú? Yo hago lo que yo quiero. Entonces me pongo con esa furia española tan característica, pues me reboto, ¿no? Como se dice familiarmente. Pero si el que viene aquí me dice, mira, te voy a dar unos consejos para que tú abraces esa felicidad infinita que se expande por el universo y tu corazón se iluminará y serás como una gran luz para tus semejantes, únete a nosotros. Entonces ya pues yo puedo embobado, puedo estar seducido, ¿no? Por ese, y entonces ya una vez que me ha engatusado, pues ya puede decirme lo que antes quería imponerme y yo me rebelaba, ¿no? Entonces Byung-Chul Han da a entender que la propaganda del orden consumista, del orden capitalista, neoliberal, la propaganda utiliza este sistema. Nos ofrece la felicidad y nos anima, nos incita, nos dice, mira, aquí está el camino, ¿por qué no lo andas? Es que si no te lanzas, es tu problema, tú te estás... Quieren hacerte... Ya comentaba en algún vídeo que esto opera de manera más efectiva en pueblos como el coreano, como el alemán, donde hay un sentido de comunidad, ¿no? En sociedades como la española, donde se da ese particularismo.
del cual hablaba Ortega y Gasset. Sobre él hice un vídeo sobre la España invertebrada. En sociedades como esta, ¿no? Donde hay tanto independentismo, tantas guerras civiles, tantos golpes de estados, sociedades complejas como la española, no hay un sentido comunitario como en los países que bien conocen Byung-Chul Han, y Corea del Sur y Alemania, ¿no? Entonces, aquí es un poco más complicado, ¿no? Aquí se tienen que comer más el coco, pero no, sin problema que se lo van a comer, ¿no? De hecho, la confrontación eh, horizontal, que se da mucho en España, desde mi punto de vista se da mucho en nuestros países de habla española, es también un beneficio, algo que las élites van a utilizar para su provecho, ¿no? Cuántas revoluciones hemos visto a lo largo del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, en las cuales aquellos que se levantan contra el poder acaban confrontados entre ellos mismos. Pues esto es un símbolo de lo que sucede también en los barrios, en las familias, que hay una confrontación horizontal de la cual parece que es complicado encontrar la forma de trascenderla. De todas maneras, también hay que subrayar lo positivo del sentido comunitario. Basta ver el bienestar, la riqueza, el progreso que se disfruta en muchas regiones de Alemania, por ejemplo, de Holanda, de del Sur, de Japón. Basta ver el fruto, por sus frutos los conoceréis, como decía el maestro, para ver que hay algo de positivo o mucho de positivo en ese sentido comunitario, independientemente de que haya aspectos negativos que bien apunta Byung-Chul Han. La sociedad paliativa se inmuniza contra la crítica, se insensibiliza, ¿no? Paliar viene de paliativo, ¿no? Palio, eso que lucen las vírgenes en las procesiones tan populares por aquí, por Andalucía, eh, tiene la misma etimología, el palio, bajo un palio de estrellas, como decía algún poema, ¿no? Porque seguramente se referiría a alguna virgen que transitaba por las calles en procesión sin el palio correspondiente, ¿no? Entonces el palio de la Virgen está para proteger a esa figura, a esa talla de cualquier elemento meteorológico que pueda dañarlo. No de la lluvia, evidentemente, porque se supone que cuando llueve o hay peligro de lluvia, las imágenes religiosas, que a veces son tallas valiosas, ¿no? De Martínez Montañés, de Salsillo, de la maestra La Roldana, estas imágenes no deben de procesionar cuando hay amenaza de lluvia, ¿no? Pero esos palios los protegen del viento y sobre todo del sol, ¿no? Del mal que pudiera causarle el sol, que tanto bien causa, pero en exceso puede causar mucho mal, y especialmente a estas vírgenes de madera que no están vivas, por mucho que se enfaden sus fieles, pero es así, ¿no? No es un ser vivo como tú y como yo. No digo que no haya que respetar su simbolismo religioso, pero como comentaba, el sol puede dañarla de una manera que a nosotros no lo hace, ¿no? El palio pues se convierte, no quiero cambiar de tema, ¿no? Pero el palio cumple también una función estética, ¿no? Una función artística. Entonces ya hay unos decorados, hay unos ornamentos y tanto el transitar de esa imagen, ¿no? Aquí en Cádiz, ¿no? Ese mecido tan tradicional que desgraciadamente ya ha desaparecido, porque hay costumbres más de tipo sevillano que se imponen, y de la misma forma que chirigotas foráneas pues acaban con la tradición chirigotera gaditana, pues también acaban con la Semana Santa tradicional de Cádiz, ¿no? Pero ese mecido o la forma en que mueven en otras ciudades, ¿no? Que tampoco hay que menospreciarla, pues también es un lucimiento artístico. Pero bueno, voy a ir con lo mío, con lo que hoy nos ocupa, la sociedad paliativa. La sociedad paliativa se inmuniza contra la crítica.
se inmuniza contra la crítica, se insensibiliza, se tiene miedo, ¿no?, de confrontar unas ideas. Esto desgraciadamente pues lo vemos en infinidad de ámbitos. Se van creando grupos donde se piensa de la misma manera, se miman sus egos, se lamen sus ombligos, por no decir una vulgaridad, pero no están predispuestos para confrontar, para debatir. Hablando se entiende la gente, ¿no? Como hacían el mismo Byung-Chul Han pone este ejemplo, ¿no? Como hacían los filósofos en el banquete de Platón, en donde durante muchas horas personas que piensan de forma diferente exponen sus puntos de vista sin que la sangre llegue al río, con total mansedumbre y con total atención y con total interés de compartir aquello a lo cual aquellos puntos de vista que se tiene o aprender de los que tienen los demás. El fermento de la revolución es el dolor, sentido, en común. Ese es el fermento de la revolución. Nos duele el sufrimiento de nuestros semejantes, la opresión que sufren los desfavorecidos, el hambre que padecen los niños, las guerras que matan a tantos inocentes. No solamente estos casos extremos, ¿no?, sino también nos duele que un hombre pues, o una mujer trabaje 70 horas por un sueldo que es una miseria, por ejemplo, ¿no? O nos duele que una señora muy enferma pues no se le atienda convenientemente porque el sistema de seguridad social en los hospitales que no funcionan como debieran de funcionar los hospitales públicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces hay un dolor, eso tiene que ver con el hombre rebelde, ¿no?, del que hablaba Albert Camus. Sentimos el dolor del mundo y eso nos predispone para querer hacer una revolución más allá de los extremismos, ¿no? No me refiero a una revolución marxista exclusivamente, sino una transformación de la sociedad, hacernos conscientes de que las cosas no van bien y que podemos transformarlas. A eso llegamos a través del dolor. La dimensión social del dolor queda reprimida. El culto a lo paliativo hace que este elemento desaparezca, por lo tanto ya no estamos predispuestos a proponer ideas revolucionarias, porque nos hemos acomodado, hemos creado una zona de confort global en la cual buscamos el hedonismo, la vida evasiva. Y si vemos que algo no va bien, pues nos acusamos a nosotros mismos, pensamos, el problema está en mí, ¿no? Entonces eso es como antes comentaba, esto se ve más en sociedades en donde hay un sentido comunitario. En nuestras sociedades también se da lo contrario, ¿no? Que se nos va la fuerza por la boca. Y luego baja la cabecita. Perdón, perdón. Eso no de forma tan extrema como aquí hago en esta parodia, pero eso se da muchísimas veces, ¿no? La gente, párate a pensar y como decía Sócrates, ¿no? En alguno de los libros de Platón, me enfadé con mi esclavo, porque en esos tiempos los esclavos eran normales, ¿no? Estaban incorporados al domo, al hogar. Me enfadé con mi esclavo y me enfadé tanto que esperé al día siguiente para hacerle el reproche conveniente, porque al día siguiente voy a ver las cosas ya de otra manera, se me ha pasado ya el enfado, la irritación, ¿no?, la indignación del momento. Entonces va a actuar de manera más razonable y a lo mejor va a ver que el esclavo pues tenía sus motivos, sus razones y que verdaderamente ese error que hubiera podido cometer no era tan grave, ¿no? Pues esa mansedumbre, esa cachaza, ¿no?, esa flema, falta mucho en sociedades como las nuestras, desde mi punto de vista. En la pasión se fusionan dolor y felicidad. En la pasión, ¿no?, como lo vemos, la pasión amorosa, ¿no?, de la cual habla Víctor Hugo, ¿no?, sobre cuyo libro Los Miserables hice también tres vídeos.
la pasión es la fusión del dolor y del placer, de la alegría de sentirse enamorado, apasionadamente enamorado como los románticos daban a entender en sus novelas y en sus versos. En ello también hay un dolor, un sufrimiento. Anulado el dolor, la felicidad se convierte en un confort apático. Estamos ahí viendo algo rutinario, ¿no? Es la vida evasiva y hedonista, ¿no? Es que, como decía un actor porno, escuché que le hicieron una entrevista, ¿no? Y decía, no, para mí tener relaciones sexuales es como un deporte. O sea, él mismo reconoce que no hay algo misterioso, que no hay un enigma, que no hay algo trascendente, que no hay ni siquiera afecto. Es un mero ejercicio. Es lo mismo que coger pesas o hacer cualquier tipo de ejercicio gimnástico. El virus es el reflejo de la sociedad, del patrón de supervivencia que nos mueve. Eso da a entender el autor. La pandemia hace visible la muerte que había sido ignorada, que había sido invisibilizada. De repente vemos que miles de personas están muriendo, ¿no? Yo pensaba, a mí me impresionaba, ¿no? Ese permanente fallecimiento pero luego pensé, digo, realmente cada año, por ejemplo en España, dicen que mueren alrededor de 400.000 personas, ¿no? Supone casi un 1% de la población. Quiere decir que tú sales a la calle y uno de esos 100 que ves, uno de cada 100 va a morir en el porcentaje, ¿no? Entonces realmente impresiona, ¿no? Cómo la muerte se va sucediendo y cómo la hemos invisibilizado efectivamente y la pandemia de repente nos la pone delante. Pero simplemente ha aumentado el porcentaje de personas que fallecen. Es lo único que ha hecho la pandemia. Bueno, sobre esta frase, pues recordar lo que sobre la enfermedad, ¿no? La enfermedad nos hace sinceros. Eso decía en algunos autores alemanes en su libro de La enfermedad como camino. La enfermedad nos hace sinceros porque hace que en nuestro cuerpo exhiba aquello que queríamos ocultarnos, ¿no? Que queríamos ignorar. El dolor. Hace poco escuchaba a Mario Alonso Puig que decía, el doctor, que decía que uno de sus pacientes le había dicho que caer enfermo es lo mejor que le había podido pasar, porque se había dado cuenta de lo que verdaderamente es importante, trascendente en nuestras vidas. Y esa rutina, esa vida evasiva, ese querer cumplir con obligaciones, con imposiciones, nos hace perder la visión de lo que verdaderamente es nuestra vida, lo que verdaderamente es trascendente. El dolor hace más profunda la relación con Dios, la relación esencial, que es aquella que tenemos con nosotros mismos. La relación con el Padre, ¿no? De la cual habla de Jesús de Nazaret. Sin mi Padre no puedo hacer nada, no hay milagros. Eh, el milagro de la vida nos expresa en toda su magnitud, en toda su excelencia. Y una versión grotesca de esto es el mito de Narciso. Narciso que se enamora de sí mismo, pero no de la esencia, no de la fuente, no de un principio que lo trasciende, del enigma, del misterio en sí mismo, del milagro de la vida. No, se enamora del personaje segregado. Y por eso colapsa, por eso acaba autodestruyéndose. Un mito al cual se refiere mucho Byung-Chul Han. El dolor el dolor hace más profunda la relación con Dios. Incluso se vuelve en una experiencia erótica,
un erotismo sagrado, ¿no? Bueno, esto lo dice aludiendo a nuestra gran doctora, la Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que cuenta en sus libros como Las Moradas o Castillo Interior, y en su vida cuenta todo este tipo de experiencias místicas, ¿no? Que la llevaban al éxtasis, y en algún sentido pues experimentaba cosas que podíamos equiparar al orgasmo, ¿no? Que sienten las mujeres. Eh, Fijaos cómo se ha ensuciado este tipo de experiencias como si fuera algo maligno, ¿no? El hecho de sentir eh, esa sublimidad erótica que es el orgasmo. La negación del dolor nos vuelve hipersensibles. El dolor es como si fuera algo que tiene que estar ahí necesariamente. Por lo tanto, el quererlo negar es un poco, nos recuerda al tópico del efecto muelle. Queremos reprimirlo y por algún lado va a salir, va a saltar y va a hacerlo de manera más virulenta. Con lo cual, esa pretensión de invisibilizar al dolor no va a ser efectiva. Por eso hay tantísimas enfermedades y son tan largas y son tan dolorosas. Desgraciadamente lo vemos en muchísimos ancianos, ¿no? Y personas que no son tan ancianas también. Y bueno, no creo yo que eso, no se trata de juzgar a cada individuo, pero sí podemos evaluar globalmente esto que sucede, y desde mi punto de vista está en relación con ello. Eh, Padecemos de enfermedades que son extensas, dolorosas, porque es que hemos querido invisibilizar la muerte y negar el dolor. De ahí lo que decía este paciente de Mario Alonso Puig. Este dolor que me sobreviene a través de la enfermedad en realidad es una bendición, porque me estoy dando cuenta de lo que verdaderamente es trascendente. Y antes no me había habituado a estar ciego a lo que verdaderamente es importante. La negación del dolor nos vuelve hipersensibles. Es curioso que también nos insensibiliza. La insensibilización del dolor, ese dolor de nuestros semejantes, del mundo, de las injusticias, de las crueldades, esa insensibilización que tenemos cuando vivimos de manera evasiva, hedonista, rutinaria, acomodados en nuestra zona de confort, también nos vuelve hipersensibles, incluso físicamente, ¿no? Vemos, por ejemplo, el salvaje que vive en contacto permanente con infinidad de ramas que están por el suelo. Él va desnudo por la naturaleza, pisa esas ramas sin ningún problema, corre sobre las piedras. Si yo me veo desnudo ahí, poco tiempo duraría, acabaría con infinidad de magulladuras, ¿no? Porque el urbanita pues se habitúa a ese confort, a esa huida de la naturaleza, a querer segregarse de toda expresión de vida que no sea la humana. Por eso nos rodeamos de elementos inanimados. Nos rodeamos nos rodeamos de tópicos que dan noticia de la muerte. Curiosamente, de esa muerte que queremos negar, pero queremos negar la muerte en el sentido de su implicación en la vida. La muerte es parte de la vida. Que le rendimos culto al Dios muerte como si la muerte fuera una verdad eh, que está por encima de la propia vida, no implícita en ella. El aburrimiento no es otra cosa que la disolución del dolor en el tiempo. El aburrimiento no es otra cosa que la disolución del dolor en el tiempo. En algún otro vídeo hablaba de los dos sentidos que se le daba a la palabra aburrimiento, ¿no? Aburrirse de algo, que decía Byung-Chul Han en otro de sus libros, nos aburrimos porque estamos ya hartos y por lo tanto nos predisponemos a cambiar.
pero hay otro tipo de aburrimiento que es el aburrimiento del sujeto pasivo que está a las expensas de que se le provea de algún valor desde fuera. Qué aburrimiento, qué aburrido. Y si veis, hay personas que no tienen ningún reparo, ¿no?, en estar permanentemente repitiendo lo aburridos que están. El dolor causado artificialmente es un intento de compensar la invisibilización del dolor. Veis estas adolescentes, ¿no?, que se marcan las muñecas, los brazos, las piernas, incluso en las redes sociales. Me impacta cómo han subido fotografías donde se ven esas marcas sin ningún reparo, no tienen reparo en hacerse una foto en la playa y se ven que se han autolesionado. En los foros estos de Ana y Mía, estas cosas que tienen que ver con la anorexia y otras prácticas que son muy peligrosas para para las adolescentes sobre todo, se promueven este tipo de prácticas, ¿no?, de autolesionarse para recordarse determinada disciplina que les hace ayunar en extremo, ¿no? Pues esto no da este ejemplo el filósofo, pero desde mi punto de vista es algo a lo que él alude. Queremos maltratarnos, eh, justamente porque estamos negando el dolor natural que tiene que ver con la empatía y que tiene que ver con la vida comunitaria. El dolor causado artificialmente es un intento de compensar la invisibilización del dolor. También lo vemos en el deporte extremo, ¿no?, en exponernos de manera temeraria a peligros, que a veces es algo bastante insensato, ¿no? Y de hecho muchas personas pues pierden la vida, ¿no? Escalar un edificio sin ningún tipo de protección. También la drogadicción es una forma en la cual inconscientemente se maltratan aquellos que caen en este vicio, en esta adicción, en esta búsqueda de una identidad a través de sustancias que compensan la falta de valor que encuentran en la propia persona. Nos habla también de una poética del dolor. La escritura es una recompensa a cambio del apaleamiento a que nos somete el diablo. Bueno, esta es una frase de Kafka, ¿no? Me parece. Y también de algo parecido dice Goethe en Fausto, ¿no? Cuando vende su alma al diablo, ¿no? Por el conocimiento. Al menos tenía una pretensión muy noble, ¿no? El mito de Fausto, que es muy antiguo, ¿no? Ya hablaba Christopher Marlowe, contemporáneo de Shakespeare, ya escribió una obra sobre este mito. El dolor inspira a Marcel Proust, el famoso autor francés, y le hace tomar la pluma. El dolor le inspira y le hace tomar la pluma. Marcel Proust, no he leído su gran obra, no recuerdo el título, esa obra que tiene varios libros diferentes. Por el camino de Swann se titula el primero. En busca del tiempo perdido, creo que se llama ese libro. Marcel Proust, seguramente lo pronunció muy mal, no era un escritor conocido, era un escritor de tantos, de los muchos que salen en Francia, ¿no? Que al igual que Inglaterra o Alemania, pues produce muchos poetas, muchos dramaturgos, muchos novelistas. Y él, pues, era uno más. Sin embargo, pues, gracias a ese dolor, escribe esta gran obra que le convierte en uno de los grandes escritores de la historia. El dolor es una partera de lo nuevo, de lo distinto, de la revolución, de la renovación, perdón, de la renovación. El dolor permite que nos renovemos. El dolor nos avisa
que podemos estar transitando por mal camino, que podemos estar equivocándonos. Si estamos ilusionados en el peor de los sentidos, no en el sentido infantil, si estamos ilusionados, lo mejor que nos puede pasar es que nos desilusionemos. Y entonces eso significa ese dolor que nos hace despertar, que nos hace tomar conciencia de la equivocación que nos tenía, por la que transitábamos. La negatividad del dolor es constitutiva del pensamiento. Lo que no me mata me hace más fuerte. Bueno, esta es una frase que tantas veces se interpreta de una forma superficial, ¿no? Y da a entender Byung-Chul Han que Nietzsche a lo que se refiere es que verdaderamente todo aquello que nos causa dolor, todo aquello que nos causa dolor sin llegar a matarnos, nos está proporcionando enseñanza, conocimiento, experiencia, que podemos utilizar en nuestro beneficio, en nuestro crecimiento. A eso se refiere en Nietzsche cuando dice, aquello que no me mata me hace más fuerte. Significa esta frase que a través de la aceptación de la experiencia del dolor se da en mí una progresión, una transformación, una superación. Trasciendo una realidad estática y repetitiva, salgo de ese círculo vicioso, salgo de ese remolino repetitivo, de ese disco rayado, lo trasciendo gracias al dolor. Sin dolor no hay revolución, no hay, no hay revolución ni hay historia. No hay posibilidad de que lo nuevo aparezca, ni siquiera hay historia. Sin dolor no hay historia. Ni historia individual, porque no hay una narrativa a través de la cual vayamos progresando, ni historia comunitaria. El eros es el anhelo de lo distinto. El eros es el anhelo de lo distinto. Por eso cuando nos enamoramos sentimos ese anhelo que nos hace crecer, crecer y multiplicados, como dice el mandato bíblico, y no solamente se refiere a procrear, sino que se refiere a esa expansión del alma, a esa toma de conciencia, a ese cultivo de esa semilla que está en nosotros. Y esto nos recuerda, por ejemplo, a la parábola que contaba Jesús, ¿no? Del amo que deja una moneda a cada uno de sus siervos y al cabo del tiempo regresa y todos han hecho algo con esa moneda, pero uno la ha guardado. Y entonces es a quien reprende el amo, con el que se enfada, porque no ha hecho nada con esa moneda. Y dice, no, es que te temía, te temo mucho, Señor, y por eso me he guardado la moneda, la he escondido. Y el amo le da a entender, no, eso era, es que esa moneda que le da el amo simboliza nuestra alma, simboliza nuestra vida, simboliza nuestro potencial. Por lo tanto, tenemos que cultivarlo, tenemos que expresarlo, tenemos que manifestarlo. Si no, pues somos como el sujeto cobarde y temeroso de la parábola que cuenta Jesús, que no hace uso de ese bien, de ese regalo que es el regalo de la vida. La Tierra es algo que se cierra sobre sí de manera centrípeta, algo que se cierra sobre sí. Esto da noticia de que la Tierra como Tierra tiene sus límites, ¿no? No podemos explotarla infinitamente. Y creo que es esto de lo que está hablando Byung-Chul Han. La Tierra es algo que se cierra sobre sí, no puede ser explotada como mera fuente de recursos. Eso no destruye la Tierra, sino que nos destruye a nosotros, porque vivimos bajo ese paradigma, vivimos de manera inconsciente. Pornografía de la violencia. Es el consumo de material violento que nos insensibiliza, ¿no?
Fijaos que esta insensibilización a la cual antes me refería se va arraigando y esto desgraciadamente jóvenes, adolescentes, niños incluso, esa visión permanente de la violencia mientras están en su casa comiendo palomitas o galletitas de chocolate o tomándose el colacao y ven una violación. Yo he visto a la televisión pública anunciando series y se ve, se insinúa que se va a perpetrar una violación o que se va a dar una paliza a una mujer. Esto es algo muy recurrente para captar la atención morbosa del televidente. Y entre esos televidentes, pues a veces están los niños. Esto lo han hecho durante décadas y lo siguen haciendo, mucho me temo, aunque yo ahora no veo la tele ya desde hace bastantes años. Incluso los medios públicos, ¿no? Incluso las televisiones públicas. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez las generaciones se van insensibilizando más ante el dolor. Se convierten el dolor, convierten la muerte, la tortura, la, la agresión en todas sus formas, lo convierten como un mero espectáculo morboso. En un mero espectáculo morboso. El último hombre habla del libro de Francis Fukuyama, eh, también, y bueno, dice en qué pudiera haberse equivocado este politólogo. También nos habla de la vida sedentaria y repetitiva que no tiene nada de ello, sino de último hombre, de modernidad. O mejor dicho, la modernidad es propia de ese hombre que vive de manera sedentaria y repetitiva. Como en la novela de Cien años de soledad, ¿no? Ese matrimonio, si no recuerdo mal, aunque leí esta novela hace más de 40 años, que está haciendo unos muñequitos, ¿no? Por ejemplo, que hacen esto y lo van montando y luego lo desmontan y lo vuelven a montar y así se pasan todos los días, ¿no? Y eso es una metáfora de la vida rutinaria a la cual podemos, en la cual podemos caer todos bajo este paradigma de vida repetitiva. También se nos dice cómo verdaderamente China y Estados Unidos están bajo el mismo paradigma individualista. Es una versión, la versión china es una versión sui generis del orden capitalista, del orden de la sociedad transparente, de la sociedad del rendimiento, etcétera, etcétera. Es exactamente lo mismo. En China hay muchos millonarios más. Siempre algún comunista dirá, no, pero ahí los millonarios pagan unos impuestos, oh, qué pedazo de impuestos pagan. Les importa un bledo los impuestos que mientras sean millonarios y donde hay mucho dinero se produce más y más y más y más. ¿Qué me importa a mí pagar mucho? Le estoy pagando al Estado por protegerme a mí, por proteger mi condición de millonario. China, yo soy millonario chino, te pago millones y millones y millones. Pídeme más que yo te los pago, para que tú me protejas a mí en mi rol de millonario. Ese es el orden comunista, es decir, no es realmente un orden comunista. Está protegiendo, es un orden capitalista disfrazado, matizado, con algunos parches que pretenden aparentar lo contrario. Realmente China cayó en ese orden, en ese sistema, porque necesitaba de un sistema comunitario, porque ahí hay muchísimos pueblos distintos, muchas religiones, muchas etnias, necesitaba de algo impositivo y el comunismo se lo proveía. Es lo mismo que aconteció en Corea del Norte, es lo mismo que en su tiempo aconteció en Rusia, con la revolución rusa. Fijaos cómo es en la zona oriental y en los países menos favorecidos, en donde el régimen comunista se impone, no en los donde se supone que la gente ha progresado más en todos los ámbitos. Ya comentaba en algún vídeo de cómo la revolución rusa acaba definitivamente con la revolución alemana que estaba en ciernes. Pues cuando llega la revolución rusa y llega la miseria, el hambre, la violencia, eh,
a ese país y a los demás países eslavos que forman parte de la Unión Soviética, que van a formar parte de ella, pues los alemanes dicen, vaya porquería de revolución. Y entonces esto lo aprovecha la extrema izquierda nazi para imponer sus puntos de vista. La pandemia nos lleva a un régimen biopolítico de control policial. La pandemia nos lleva a un régimen biopolítico de control policial. Para el último hombre, sigue hablando de Francis Fukuyama, el confort es superior a la libertad. Es la zona de confort a la cual antes me refería. Ya no me importa la libertad, importa que me sienta confortable. La libertad es tiene algo de gran enigma, de misterio, verdaderamente. Es el tema. Sin embargo, el capitalismo versiona, el orden neoliberal, el orden consumista versiona la libertad, precisamente porque todos queremos vivir en libertad, hace su versión particular, distorsiona, desvirtúa lo que verdaderamente supone la libertad. La libertad implica un crecimiento de ese potencial, porque la condición humana es una condición de aprendizaje. Cuando yo vine a este mundo no hablaba la lengua que ahora hablo, no tenía la manera en la que pensaba, que miraba, también aprendí a mirar gracias a las personas con las que he convivido durante todos estos años. Todo es un paradigma, un patrón de aprendizaje, pero a ver qué haces con lo que has aprendido. No se trata de hacer algo repetitivo, rutinario, hueco, meramente especular, que meramente refleja de manera pasiva, de manera servil, eh, aquello que te rodea. No, todo eso tiene un valor, tienes que darle una aplicación en tu individualidad. Vivimos en un mundo en donde rige lo diverso, lo distinto. Salgo a la calle y veo caras, veo miradas, veo narices, orejas, eh, pies, brazos, que son distintos entre ellos. Colores de la piel. Eso me da noticia de que la diversidad siempre ha regido, siempre ha imperado y siempre lo va a hacer. Por lo tanto, hay que saber matrimoniarse con ese concepto y no estar en combate con él. La diversidad, el matrimonio de una mujer y un hombre da noticia de esta diversidad, de esta otredad, de esta alteridad, de este imperio de lo distinto. Muerte y dolor van juntos. El segundo anticipa a la primera. Muerte y dolor van juntos. El dolor anticipa a la primera. Quien pretenda erradicar el dolor tendrá que eliminar también la muerte. Pero una vida sin muerte ni dolor, ya no es una vida humana, sino una vida de muertos vivientes. Es una cita textual de Byung-Chul Han, de este libro. Ya no es una vida humana, sino una vida de zombies. A menudo veo muertos, que decía la película del sexto sentido. El hombre abjura de sí mismo para sobrevivir. Impera el paradigma de la supervivencia en este orden que niega el dolor, que niega la muerte, que invisibiliza la muerte. El hombre abjura de sí mismo para sobrevivir. Posiblemente llegue a alcanzar la inmortalidad, dice Byung-Chul Han, pero habrá sido al precio de la vida. Es decir, será la inmortalidad eh, de esto que puede vivir un tiempo que yo no puedo hacerlo en este mundo. Me habré privado de mi identidad, por lo tanto ya no seré yo, ya no seré humano, ya no tendré esa grandeza de la creación humana que tienen todos y todas
las que, las que progresan bajo esta condición. Bueno, pues aquí con esto termina este libro de Byung-Chul Han. Gracias por vuestra atención y hasta una nueva oportunidad.